Provisión 1. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá el Exaltado asignó todas las cosas como la provisión a todas las criaturas más de 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Es importante entender que hay dos aspectos con respecto a todas las situaciones, como por ejemplo obtener la propia provisión. El primer aspecto es lo que Alá Altísimo ha decidido. El significado, el destino. Esto ocurrirá y nada en la creación puede evitar que esto ocurra. Como esto está fuera del alcance de una persona, no tiene sentido insistir en este aspecto, ya que no tiene influencia en el destino, independientemente de lo que ella o cualquier otra persona haga. Además, esta disposición incluye lo mínimo que una persona necesita para sobrevivir en este mundo. Es decir, mientras esté viva, una persona seguirá recibiendo su provisión y nada puede impedirle recibirla y utilizarla, ni siquiera ellos mismos. El segundo aspecto son los propios esfuerzos. Una persona tiene control total sobre este aspecto y, por lo tanto, debe concentrarse en él utilizando los medios que se le han proporcionado, como su fuerza física, para obedecer a Alá el Altísimo cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, sobre la cual no tienen control según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye esforzarse por obtener provisiones legales para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando al mismo tiempo lo ilícito, el exceso, el despilfarro y la extravagancia. Para concluir, un musulmán nunca debería perder el tiempo estresándose por cosas sobre las que no tiene control o influencia. En lugar de ello, deberían utilizar los medios que poseen y actuar sobre aquellas cosas sobre las que tienen control de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Un musulmán debe evitar adoptar una mentalidad extrema, ya sea adoptando la pereza y confiando en el destino para que le entregue su provisión, ni debe confiar completamente en sus propios esfuerzos. El equilibrio es esforzarse por ganar riquezas legítimas de acuerdo con las enseñanzas del Islam y confiar en la garantía de Alá, el Exaltado, ya que esta confianza evitará la impaciencia y la búsqueda de riquezas por medios ilegales. Esto es lo que Alá, Todopoderoso, ha ordenado. Provisión 2. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2072, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que nadie ha comido nada mejor que lo que ganaba con sus propias manos. Es importante que los musulmanes no confundan la pereza con la confianza en Alá, el Altísimo. Desafortunadamente, muchos musulmanes abandonan una ocupación legal, buscan beneficios sociales y habitan en mezquitas afirmando confiar en Alá, el Exaltado, para que les provea. Esto es no confiar en Alá, el Altísimo, en absoluto. Es solo la pereza la que contradice las enseñanzas del Islam. La verdadera confianza en Alá, el Exaltado, con respecto a la obtención de riqueza es utilizar los medios que Alá, el Exaltado, proporcionó a una persona, como su fuerza física, para obtener riquezas legítimas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, y luego confiar en que Alá, el Exaltado, les proporcionará riquezas legítimas a través de estos medios. El objetivo de confiar en Alá, Altísimo, no es hacer que uno deje de utilizar los medios que Él ha creado, ya que esto los volvería inútiles y Alá, Altísimo, no crea cosas inútiles. El propósito de confiar en Alá, Todopoderoso, es evitar que uno obtenga riqueza a través de medios dudosos o ilegales, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión, que incluye riqueza, le fue asignada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta asignación no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. El deber de un musulmán es esforzarse por obtener esto por medios legales, que es la tradición de los santos profetas, la paz sea con ellos. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2072. Usar los medios proporcionados por Alá, el Altísimo, es un aspecto de confiar en Alá, el Altísimo, ya que Él los creó para este mismo propósito.
Por lo tanto, un musulmán no debe ser perezoso al afirmar confiar en Alá, el Exaltado, y obtener beneficios sociales, cuando tiene los medios para ganar riquezas legítimas a través de sus propios esfuerzos y los medios creados y proporcionados por Alá, el Exaltado. Finalmente, comprender y actuar según el hadith principal también alienta a uno a volverse independiente de depender de otros para que lo mantengan, como el gobierno o los familiares. En lugar de ello, uno debe utilizar los medios que Alá, Todopoderoso, le ha proporcionado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, mientras cree plenamente que la provisión legal que se le ha asignado le llegará. Esto asegurará que confíen únicamente en Alá, el Exaltado. Provisión 3. Alá, Altísimo, es el creador y distribuidor de la provisión que toda la creación necesita para preservar su constitución física y espiritual. De hecho, según un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748, la provisión de toda la creación fue asignada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Quien comprenda este nombre divino confiará en Alá, el Altísimo, para que les provea tal como Él lo planeó antes de que fueran creados. Demostrarán esta confianza esforzándose por obtener provisión legal tal como lo ordena Alá, Altísimo, absteniéndose de cualquier cosa que sea ilegal y dudosa. Es importante señalar que como personas requieren provisión física en forma de comida y bebida. De manera similar, el alma de un musulmán también requiere provisión. Esta provisión lo fortalece y lo conduce a la bienaventuranza eterna. Esta provisión se presenta en forma de obediencia sincera a Alá, el Altísimo, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. La base de todo esto es adquirir y actuar en base al conocimiento islámico. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener esta importante provisión del alma, así como provisión para su cuerpo físico. A este respecto conviene recordar dos elementos. No realizar esfuerzos ilegales e innecesarios para obtener la provisión garantizada. Y no hacer mal uso ni desperdiciar la provisión que se obtenga. Un musulmán debe actuar según este nombre divino cumpliendo con su deber de mantener a sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto incluye brindarles provisión tanto física como espiritual a través de la educación. Un musulmán también debe hacer lo mismo por los necesitados según su capacidad, sin temer la pobreza para sí mismos. Deben recordar el hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4893, que advierte que Alá, Exaltado, satisfará las necesidades del musulmán que se ocupa de las necesidades de los demás. Provisión 4. Alá, el Exaltado, es aquel que es infinitamente generoso y otorga favores y bendiciones sin recompensa ni causa externa. Da generosamente sin que se lo pidan. El musulmán que entiende este nombre divino siempre buscará generosidad y bendiciones de Alá, el Exaltado, ya que sabe que al otorgador le encanta que se lo pidan. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3571. Pero es importante señalar que quien busca generosidad del otorgador debe saber que no se obtiene a través de su desobediencia. Cualquier bendición mundana obtenida a través de la desobediencia a Alá, el Altísimo, solo se convertirá en una carga para su poseedor en ambos mundos. En cambio, un musulmán debe esforzarse por obtener bendiciones beneficiosas del otorgador cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Cuando un musulmán realmente comprende que todas las bendiciones han sido dadas por el otorgador, le mostrará verdadera gratitud. Esto es cuando uno usa todas las bendiciones que posee según la complacencia de Alá, Altísimo. Esto conduce a un aumento de las bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Un musulmán debe actuar según este nombre divino, otorgando las bendiciones que ha recibido a otros para complacer a Alá, el Exaltado. El que da a los demás, recibirá más de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 2 Al-Baqarah,
Versículo 245. ¿Quién es el que le concedería a Alá un buen préstamo para que él se lo multiplique muchas veces? Y es Alá quien retiene y concede la abundancia, y a él seréis devueltos. Provisión 5. Tuve un pensamiento que quería compartir. Las personas a menudo se quejan de agotarse mental y físicamente cuando se trata de ganarse el sustento legal para cumplir con sus necesidades y responsabilidades, como mantener a sus dependientes. Es importante entender que mientras una persona viva en este mundo, Alá, el Altísimo, le ha garantizado su provisión, es decir, las cosas que necesita para sobrevivir en este mundo. De hecho, Él asignó la provisión para la creación más de 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Capítulo 11 Hud, versículo 6. Y no hay criatura en la tierra que no dependa de Alá, y Él conoce su lugar de residencia y su lugar de almacenamiento. Todo está en un registro claro. Un aspecto de esta asignación incluye la energía física y mental necesaria para obtener la provisión. Pero lo importante a tener en cuenta es que la provisión garantizada es solo el mínimo requerido para sobrevivir en este mundo. No hay garantía de que una persona obtenga más que este mínimo, aunque la mayoría de la gente sí obtiene más. Esto significa que, aunque a todas las personas se les ha proporcionado la energía física y mental para obtener la provisión mínima que necesitan para sobrevivir en este mundo, no a todas se les ha proporcionado más que eso. Es decir, a algunas personas se les ha proporcionado más que lo mínimo y por lo tanto, también se les ha proporcionado la energía física y mental necesaria para obtenerla, mientras que a otras no. Por lo tanto, cuando las personas se esfuerzan por obtener más de sus necesidades mínimas que no les fueron asignadas, solo resultará en hartarse mental y físicamente, ya que no se les proporcionó la energía mental y física adicional necesaria para obtener más provisiones. Mientras que quien se esfuerza por obtener sus necesidades sin despilfarro, extravagancia y exceso, nunca se saciará mental o físicamente, ya que este nivel de energía mental y física le ha sido garantizado. Para concluir, si uno quiere evitar el agotamiento físico y mental con respecto a la obtención de sus provisiones, debe esforzarse por obtenerlos y utilizarlos de acuerdo con sus requisitos mínimos y enseñar a sus dependientes a hacer lo mismo. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web, www.shaikpod.com.